Abrimos nuestros ojos. Excelente. Estamos en la esfera de Tiferet y dice así, Tiferet dice 32 caminos de sabiduría, conciencia de afluencia trascendental. Es el nombre que se le da a la conciencia de este nivel en esta sefirot, en esta sefirá. Es llamada así porque a través de él se aumenta la afluencia de emanación Atzilut. Otorga esta afluencia en todas las bendiciones que se unifican en su esencia. Y tenemos que Tiferet representa el estudio. También se le conoce como la belleza divina, como el sol de Dios, y en realidad es la iluminación, representa la iluminación del ser humano. Representa el corazón iluminado, y el corazón y el cerebro, o la cabeza y el corazón, pues en realidad son una misma cosa para los cabalistas. También se le conoce como armonía. Es un balance. Hace 2 semanas hablábamos sobre Gesed, que es como la fuerza dadora, el poder de compartir. Dijimos incluso desmedidamente. Y la semana pasada hablábamos de Giburá. Y Giburá dijimos que es la esencia de Giburá es pues el ponernos límites sanos y saber poner límites en nuestros entornos. Y Tiferet es un equilibrio entre los límites y el dar. Entonces, ¿cómo logro equilibrar y cuándo sé que hay que poner límites y cuándo sé que hay que compartir? A través del estudio vamos aprendiendo cómo lograr ese balance. Entonces, de ahí que el estudio es importante en nuestra vida porque nos revela la luz de Tiferet. Cuando estudiamos Kabbalah, revelamos la luz de Tiferet. La posición en el árbol de la vida es el centro del pilar de compasión. Es la esfera central del pilar de en medio. Entonces, el pilar de en medio representa el camino del amor. Representa el camino de Jesús. Tiferet, Keter, Yesod, Malhut es el camino de en medio. Representa el camino de Jesucristo. El nombre divino de esta Sefirot es Yeshua, o sea, el mismo Jesucristo. Es el nombre divino de Tiferet. Los nombres alternativos son Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, Adonai Yeshua, mi Señor Yeshua, Yahvé Loach Bedat, Ben Jael y el Hijo de Dios. Estos son los nombres alternativos con los que se le conoce o con los que se revela la luz de Tiferet. El Parsuf abajo es Yeshua HaMashiach enseñando e iniciando. Entonces, cuando vemos a Jesús enseñando y predicando, estamos observando y conectando con la Séfira de Tiferet. Y Jesús le dio una importancia muy especial al estudio, ¿eh? Después dice Yeshua sanando gente. También Jesucristo sanando y haciendo milagros también representa la esfera de Tiferet. Y en esta esfera, en el Antiguo Testamento tenemos a Jacob. En Gesed teníamos a Abraham, ¿se acuerdan? En Gibura teníamos a Isaac, el hijo de Abraham. Y en Tiferet tenemos a Jacob, el nieto de Abraham e hijo de Isaac. Entonces, la imagen divina es el sagrado niño, el posesor del Cristo crucificado, el resucitado, la luz de la cruz y Melquisedec. El arcángel de esta esfera es el arcángel Rafael, a quien se le atribuye la sanación. Rafael es el sanador.
Después la orden de ángeles en este nivel son los malachim. Después el atributo celestial Shemesh, el sol. También a Tiferet se le conoce como Melech o rey, el sol espiritual, el sol de Dios, el ungido, Adán, el humano, hijo de Adán, hijo del humano, el gran ser, Tzet, serpiente buena, el sol de la serpiente, el hijo de la madre, santo, el comienzo de la vida, la luz del mundo, la luz de la vida, luz en la oscuridad, sol secreto y crucificado, Cristo interior, Señor de Shabbat, profundidad del este, etcétera. Se ha hecho perfecto. Entonces, esos son los nombres con los que se le conoce a la esfera de Tiferet. Entonces, cuando nosotros estudiamos el árbol de la vida y cuando hacemos meditación y de repente aparecen imágenes, aparecen ideas, todo eso es para que yo identifique con qué sefirot me estoy conectando. El nivel del alma de Tiferet es Ruach, ¿sí? Que es la unión, pero en el nivel en el de la unión, en el Ruach superior, que es el aliento de vida enfocado en la luz del Creador, y el inferior, perdón, el inferior, que representa pues la percepción de lo físico. Entonces, el Ruach en Tiferet es la unión de ambas cosas. La morada celestial se llama Maón o el quinto cielo o morada, morada celestial. La experiencia espiritual de Tiferet es la gnosis de Yeshua HaMashiach, o sea, el conocimiento de Jesucristo. Cuando Jesús se te revela por sí mismo y te revela los misterios, los secretos, en ese momento estás teniendo la experiencia espiritual de Tiferet. La gnosis del misterio de la crucifixión y resurrección y la visión del patrón que conecta. Entonces, las virtudes de Tiferet son verdadera individualidad, vitalidad, habitación, orgullo divino, motivación positiva. Fíjense, cuando una persona estudia, empieza a tener verdadera individualidad, pero cuando se compromete realmente, empieza a tener mucha vitalidad, empieza a autohabilitarse, empieza a tener un deseo por lo espiritual, empieza a tener una motivación positiva, a tener autodeterminio, a tener una voluntad fuerte, etcétera, etcétera. O sea, cuando vemos las virtudes de Tiferet, pues entendemos que son los frutos del estudio y los frutos realmente de tener un balance entre darme y soltarme y restringirme. Cuando la persona no estudia y se manifiesta el vicio de la esfera, que es la falta de la verdadera individualidad, la falta de motivación, la apatía, la impotencia, baja autoestima, timidez, falta de fe y devoción, distracción, falta de autoconocimiento. Entonces, pues de alguna manera estamos entendiendo las virtudes que serían los frutos del estudio, de la sabiduría, y los vicios que serían los frutos de simplemente no llevar a cabo la conexión con esta esfera. El mandamiento de este nivel es no matarás. En el sermón de la montaña es bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
Muy bien. Fíjense cómo la luz nos revela muchas cosas y cómo cuando nos mantenemos realmente conectados a Tiferet, al estudio, podemos realmente revelar una luz muy especial. Entonces, aquí es donde se manifiestan los malajim cuando estudiamos. Ya vimos que es cuando también se manifiesta Rafael, que es el ángel el arcángel de la sanación. Y ya vimos que también es cuando estudiamos, se manifiesta Jesús sanándonos como nosotros, como el enfermo, o Jesús enseñándonos. Entonces, esos son los símbolos que me están diciendo qué es, cómo se genera la conexión con Tiferet. Dice así, Tiferet es el centro del árbol de la vida. También está conectado con el corazón del cuerpo. La sangre y el oxígeno son la Shefá y flujo eterno. El Ruaniyut es el aliento radiante. Entonces, diferente es el corazón y del corazón se irradia la Ruaniyut y la Shefa a todo el cuerpo. Cuando una persona comienza a estudiar, esa persona comienza a irradiar luz a todo el cuerpo, a todos sus órganos y a todas las personas. También dice, hay una forma de extraer las 22 letras del Aleph Bet del tetragramatón, de modo que, como se dice que contiene todos los nombres divinos, también contiene todo el Aleph Bet. Las letras representan 22 energías o inteligencias que son formas y que adoptan el Ruaniyut y la Shefa. Aquí entran en juego las 22 letras hebreas, que son palabras y números, porque cuando estudiamos la Kabbalah conectamos con las 22 letras hebreas y, y es el vehículo a través del cual se revela la Ruaniyud y la Shefa. Por eso, cuando estudiamos el Zohar, cuando estudiamos la Torah, pues en ese momento nos sentimos alegres, nos conectamos a la luz, porque estoy conectando con las 22 letras hebreas. Tiferet en perfecto equilibrio y armonía. De aquí el título de belleza. Entonces, Tiferet es la armonía. Mientras una persona esté en armonía, va a estar estudiando y es algo que va a entender que es el estudio, es el camino y se va a mantener en ese estudio y eso lo va a mantener en armonía, en perfecto balance. Por esta razón, Adán es atribuido a Tiferet, donde las cosas son nombradas y la palabra de Dios es hablada. Entonces, donde las cosas son nombradas y la palabra de Dios es hablada. Cuando nos reunimos en torno a la palabra de Dios y recibimos la palabra de Dios, en ese momento estamos activando Tiferet de nosotros y estamos activando un estado de armonía. O autoobsérvense semanas en las que dejan de estudiar, cómo se pierde esta armonía y cómo comienzan a manifestarse los vicios de la Séfira de Tiferet. Entonces, cuando entendemos lo que es Tiferet, entendemos que la razón de ser de nuestra alma es enseñar o es aprender y enseñar al mismo tiempo. Ya vimos el otro día que cuando yo estoy aprendiendo, entonces estoy destinado a enseñar. Entonces, en Tiferet es estar estudiando y eso mantiene a todo el árbol sano. Entonces, cuando una persona está sana, está contenta, está alegre, está estudiando, esa persona está irradiando luz al universo. Así funciona. Está irradiando luz al universo. Tiferet es la palabra realizada y la unidad sagrada que sostiene la creación. El patrón que conecta conectamos con Tiferet cuando interiorizamos el conocimiento, cuando lo llevamos a cabo.
En el momento en el que llevamos a cabo la enseñanza, la ponemos en práctica y conectamos con Tiferet. Tal es la naturaleza de la palabra con la cual nacieron todas las cosas y sin la cual ninguna cosa nació, en la cual está la vida, que es la luz de toda la gente, según el prólogo del Evangelio de San Juan. Así, Tiferet, que es la palabra del Señor, es muy claramente el sol espiritual, que es la luz y vida de todos los mundos. Entonces, la palabra de Dios es la luz y la vida de todos los mundos. Conectar con Tiferet es conectar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sol de Dios. Entonces, no hay mayor bendición. Cuando dicen, por ejemplo, en yoga que ya ven que hay hatha, no sé si han escuchado hablar de hatha yoga, pues hay algo que se llama yoga solar, yoga lunar. Y en la mañana en el yoga solar, pues se acostumbran a hacer algunos saludos al sol y se hacen algunas posturas de cara al sol para recibir la energía del sol. Transportando ese concepto a la sabiduría de la Kabbalah, entendemos que cuando estamos en el estudio, estamos recibiendo la luz del sol. En el momento en el que estamos en un grupo estudiando la sabiduría de Dios, en ese momento estamos recibiendo la luz del sol. Y dicen que el sol es bueno para aumentar nuestra testosterona y es bueno para activar ciertas glándulas. Pues el estudio eso es lo que hace. Son códigos que nos revelan esa luz. Tiferet es el centro de Cristo. O sea, cuando estudiamos, estamos en el centro de Cristo. Y Yeshua Mashiach es la encarnación del poder de la palabra. Entonces, cuando vemos a Jesucristo, Él es la encarnación de las 22 letras hebreas y todas las posibles combinaciones de las mismas. O sea que Él es la luz, la enseñanza. Él es la enseñanza de Dios. Por eso es el sol. ¿Sí? Dice, en el nivel de Atzilut, Tiferet se manifiesta como nombre divino de Yahvé Eloheinu, que literalmente significa Señor tu Dios, como hemos visto, o aspecto trascendental de Dios, aspecto inmanente de Dios. También sugiere el misterio de dos aspectos de lo divino entre nuestra experiencia, impersonal y personal. Lo divino se manifiesta como una fuerza impersonal, ¿sí? Cuando hablamos de lo divino, es una fuerza impersonal, específicamente como energía e inteligencia, pero lo divino también se manifiesta en nuestra experiencia como ser divino o un personaje o una persona que adopta personalidades o parsufim, a través de los cuales podemos experimentar una relación personal. Por un lado, Dios es una fuerza completamente impersonal y por otra parte, Dios es una persona con quien experimentamos una relación personal. Entonces Dios es la energía, pero también es alguien con quien experimentamos una relación. Entonces, que ahí es como la diferencia de la Kabbalah judía, que solamente vemos a Dios como algo impersonal, pues con Jesucristo ya lo vemos en una persona. Y entonces, ¿quién es Jesús? La encarnación de la palabra. Es importante entenderlo porque entonces el que rechaza a Jesús está rechazando la palabra de Dios, está rechazando la enseñanza divina, está rechazando el sol de Tiferet. Entonces no puede irradiar esa luz en el mundo. Y dice también Yeshua Mashiach como la presencia y poder divino dentro de uno mismo, una naturaleza iluminada dentro de nosotros. Entonces, Yeshua es la presencia y poder divino dentro de uno mismo, una naturaleza iluminada, o sea, que nosotros tenemos un aspecto de
Jesucristo, una chispa de Jesucristo dentro de nosotros. O sea que también podemos tener una relación personal con nosotros mismos. Cuando alguien rechaza a Jesús, se rechaza a sí mismo. Por eso es algo que es un error rechazar a Jesús, porque es rechazarte a ti mismo. Y si entiendo que Jesús es la palabra de Dios encarnada, entonces yo también soy la palabra de Dios encarnada en ese aspecto. Y cuando me relaciono con Jesucristo, me estoy relacionando con la palabra de Dios dentro de mí. O sea, que despierto y activo la sabiduría de Dios en mi interior. ¿Se dan cuenta que es Tiferet? Es un sol que parte y nace de ti y irradias al mundo, pero es Dios adentro de ti, el que realmente es el sol. Esta autorrealización es representada por Tiferet en el árbol de la vida, de aquí el título de centro de Cristo. Por lo tanto, Yeshua es el nombre de nuestro yo interior. Entonces, cuando decimos Jesucristo, en Kabbalah se nos enseña que es nuestro yo interior. Ese es Jesús, nuestro yo interior. Cuando leemos el Evangelio, estamos leyendo y estamos estudiando cómo activar y despertar nuestro yo interior y cómo nuestro yo interior nos va a llevar a vivir situaciones para que nosotros podamos recibir la luz y activar la luz del Creador en nosotros. El ser de Cristo, Mashiach, es la naturaleza divina de nuestra alma. Entonces, la naturaleza divina de nuestra alma es las 22 letras hebreas. Y por eso es algo que buscamos y inconscientemente estoy buscando la enseñanza de las 22 letras hebreas, porque ahí está Jesús. Porque esa es mi naturaleza, esa es mi esencia, es mi nada. Entonces, cuando visualizas las letras hebreas, cuando las dibujas, cuando las cantas, cuando las meditas de alguna forma, estás activando a Jesucristo en ti y estás generando una conexión con Jesús a través de las 22 letras hebreas. Entonces, también cuando estudiamos el Zohar, la Torah y todo lo que tiene hebreo, estamos conectando con Jesucristo y con nuestro ser interior al mismo tiempo, porque es el mismo. Nuestro ser interior es Jesús. Shin es una letra significativa, es la que indica la inteligencia ardiente o poder del Espíritu Santo. Entonces, todo esto que estoy comentándoles lo podemos resumir de esta manera. El nombre de Dios para los judíos es este. No sé si están viendo el pizarrón. ¿Sí lo están viendo? Entonces, cuando nosotros vemos este nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, que también se le conoce como el tetragramatón o el nombre de Dios de las 4 letras, esto representa el Dios impersonal, ¿sí? La Torá. La Torá es Dios. El Zohar es el alma de Dios. Cuando vemos esto, estamos viendo las letras, o sea, estamos viendo a Jesús, pero en un nivel más oculto, más secreto, pues cuando nosotros empezamos a tener una relación con Jesús, una relación personal con Él,
este mismo nombre cambia porque nace una letra Shin en medio. Y esta letra Shin nos cuenta la Kabbalah cristiana que representa la inteligencia ardiente, también se le llama inteligencia ardiente, o también Espíritu Santo, ¿eh? Esta es inteligencia ardiente o Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la inteligencia ardiente? El despertar a Jesús dentro de nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? El conectar con Jesús dentro de nosotros. Y entonces, esta letra Shin, ese es el poder de Dios, ¿sí? Ya en una relación personal, pasamos de lo impersonal a lo personal. Entonces, fíjense como la figura de Jesús, o sea, la figura de Jesús es muy importante porque pasa de lo impersonal a lo personal. Entonces, también tenemos la letra Yud, vale 10, la letra Hei, vale 5, la letra Vav, vale 6 y la letra Hei vale 5. Si se dan cuenta, tenemos la letra Yud representando la cabeza, ¿sí? La cabeza del Adán Kadmón. Todos nosotros somos el Adán Kadmón. La letra Yud representa la cabeza del Adán Kadmón. Valor numérico 10 significa que en la cabeza está todo el árbol de la vida. Después está la letra Hei, que representa como el torso. Valor numérico 5 es el torso del Adán Kadmón. Valor numérico 5. Acuérdense que hay 5 mundos. Adán Kadmón, Atzilut, ¿se acuerdan? Briah, Yetzirah y Ashiach. Los mundos están adentro del hombre. Los mundos están dentro del hombre, en el torso. En esta parte están los mundos, los 5 mundos. Después está la Vav, valor numérico 6. Si nosotros analizamos el árbol de la vida, vemos que hay 3 supernas, vemos que hay 6 esferas que se le llaman las esferas de construcción, que aquí es donde se hace el trabajo espiritual de la persona. Estamos en Gesed, que fue lo que vimos hace 15 días, Gibura la semana pasada, estamos hoy en Tiferet, que es justamente esta Sefirot, que es el Cristo, es la conexión con Jesús. Netzach, Jod y Yesod. Y casualmente estas son 6 esferas, que estas 6 esferas son 6 dimensiones a las que nosotros le llamamos el cielo. Cuando decimos Dios está en los cielos, estamos hablando de Seiram-Pin o estas 6 dimensiones. Entonces, si hablamos de Gesed, pues estamos hablando del compartir, ¿se acuerdan? Entonces, Dios está en el compartir. ¿Ven? Luego estamos hablando de Gibura, estamos hablando de establecer límites. Dios está en los límites. En los límites sanos, en los límites con sabiduría. Estamos en Tiferet. Dios está en la palabra de Dios, en las letras hebreas, en la enseñanza divina, en Jesucristo, como persona y también como energía. Tiferet. ¿Lo ven?
Todo esto son códigos y secretos que tenemos que aprender y tenemos que tener como muy claro, ¿no? O sea, hay que tenerlo muy claro. Después está Netzach. Netzach representa como esa parte del control de las emociones. Hod representa pues, todo lo que hay en nuestro inconsciente. Yesod representa el subconsciente. Entonces, cuando nosotros meditamos, por ejemplo, y entramos en el subconsciente, estamos conectando con Dios, ¿sí? Pero también cuando nosotros estamos con una emoción y estamos sosteniendo una emoción de alegría, estamos conectados con Dios. ¿En qué dimensión? En los cielos, en estas 6 dimensiones, en la letra Baf. Y cuando nosotros estamos entrando en el subconsciente o estamos indagando en nuestro interior y la conciencia, y por ejemplo, hay personas que hacen constelaciones familiares y les cae conciencia, etcétera, están trabajando con Hod en alguna frecuencia. También están conectando con Dios. Entonces, y si ustedes ven todas las enseñanzas que por ahí hay y practican alguna de esas técnicas, van a ver que estamos conectando con alguna de estas esferas. Estos son los cielos y aquí en los cielos también está Dios, ¿sí? Entonces, y la Bab representa desde la boca hasta el órgano sexual. Empieza aquí la letra Bab, baja todo el pecho y termina en el órgano sexual. Entonces, significa que el cielo está en la conexión de la boca, de lo que hablamos y de cómo usamos nuestra energía sexual. De ahí que una persona que usa su energía sexual de manera egoísta o de manera pervertida, por decirlo de alguna forma, pues esa persona está fracturando la alianza con Dios y por eso no puede entrar en los cielos. De la misma manera, una persona que usa su lengua para hablar mal de otras personas o para juzgar, tampoco puede entrar en los cielos, porque es la letra Baf. A la letra Baf es a la que se le llama pacto con Dios. Ese es el pacto que Dios quiere establecer con el hombre. La alianza de la boca, que mi lengua se ate a las 22 letras hebreas y exprese el sol de Cristo que hay en mí a través de ella, y que mi órgano sexual se una y se enlace y solamente sea para mi mujer. Y es como una alianza en el cielo. Dios se ata a mi lengua, y una alianza en la tierra. Yo me ato solo a mi esposa, soy fiel, la trato bien, etcétera, etcétera, etcétera. También a esto que les estoy hablando, los sabios le dicen, como es arriba, es abajo. Y también ponen el símbolo del Maguen David. Sí, entonces esta dimensión es el Maguen David. Y finalmente está la última Hei, que representa las piernas. También tiene 5 y también está conectado con los 5 sentidos físicos, las 5 extensiones del ego y la ilusión que hay que vencer para entrar en los cielos, para empezar a recorrer los mundos espirituales y para despertar y encarnar el árbol de la vida. Ese es el proceso del camino de la Kabbalah. Y lo que estudiamos nos va a llevar a ese punto. Y la letra Shin, que está en medio, dice el libro de Kabbalah cristiana, representa la inteligencia ardiente o Espíritu Santo que nos va a meter en cualquiera de estos mundos. Entonces, cuando hablamos de Jesús, Jesús nos puede meter al Zohar, Jesús nos puede meter a la Torá, Jesús nos puede meter a todas partes. Esta letra Shin es el Espíritu Santo, es la inteligencia ardiente y está dentro de nosotros y nos puede llevar a todas las dimensiones. Sí. Dice, podemos tomar el Shefá y el Ruaniyut del gran nombre de Yahvé y los otros nombres divinos. Yeshua es el nombre de cualquier verdadero iniciado en quien esta inteligencia ardiente ha despertado.
Entonces, cualquier persona que haya despertado en sí misma esta inteligencia ardiente, ¿cómo lo hace? Guardando la lengua, guardando el sexo y entregado al cielo en una relación personal con Dios que se va a generar dentro de sí mismo, esta persona es Yeshua, ¿sí? O sea, todos los que logran entrar en esa congruencia se transforman en Yeshua. Todos somos Yeshua. Entonces, ¿quién es Yeshua? Es el segundo Adán Kadmón, porque el primero, pues no lo pudimos reconstruir, pero cuando nosotros entendemos que Jesús es una realidad espiritual interior, entonces sí nos podemos unificar como una sola alma, porque todos tenemos esa realidad dentro de nosotros, es un código. Por eso mientras la gente rechaza a Jesús y rechaza a Jesús y ese código no se manifiesta en esa persona y la persona no puede unirse. Entonces somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y quien ha realizado la inteligencia ardiente en sí mismo hasta cierto punto, más o menos. Por esta razón es llamado el nombre de nombres, porque a través del nombre de Yeshua, el poder de los nombres divinos está en el ser humano ungido. Entonces, fíjense, cuando una persona encarna este nombre, la persona tiene dentro de sí el poder de todos los nombres divinos. Pues hay fuerzas espirituales que se manifiestan en nosotros. Por eso es importante que corrijamos, que nos cuidemos, que cuidemos el cuerpo, que cuidemos la mente, que cuidemos los ojos, que cuidemos toda la vasija. Porque el Creador puede manifestar esas fuerzas espirituales en nosotros, ¿sí? De ahí que hay ejercicios en los que cantamos nombres divinos o en los que meditamos con nombres divinos para poder materializar a través de las fuerzas espirituales. Sí, entonces, porque el nombre divino no lo está cantando el cuerpo, sino lo está cantando el Espíritu Santo dentro de la persona. Por eso es importante que nuestra lengua esté atada a la enseñanza y nuestro miembro esté atado a nuestra esposa. Sí, maravilloso, ¿verdad, amigos? Es algo impresionante. Tanto que hay que estudiar, híjole, y podríamos llevarnos 10 clases tan solo en cada una de las sefirot. He tratado de hacerlas como muy express el curso, pero creo que hay mucho que rescatar en cada una de las sefirot, pero en específico en esta he profundizado un poco más porque me interesa que quede muy claro porque es el centro. Y si entendemos cuál es el centro del árbol de la vida, entonces toda la Kabbalah nos va a ser bien digerible. Y si no entendemos cuál es el centro, entonces la Kabbalah nos va a perder, porque no tenemos la vasija para recibir esa luz. Entonces, por eso hoy hablamos de que el centro es Jesucristo, ¿sí? El centro de la Kabbalah es Jesús. Él es el sol y tenemos que ver el sol todo el tiempo. Entonces, él es el sol y hay que verlo a él. Eso es lo que le falta a la Kabbalah judía. Les falta el sol, les falta la relación personal con un Dios persona. Y por esa razón ah, siento que no se puede lograr la meta de la sabiduría porque no hay un Dios personal. Es algo impersonal. No tanto como el dios Ometeotl de los antiguos, que era un dios totalmente impersonal y que muchas veces abandonaba a sus creyentes
y aparecía que se burlaba de ellos por todo lo que les sucedía y no los protegía y no los cuidaba. Este Dios, Yud-Keh-Vav-Kei, es Dios, pero es un Dios impersonal y él quiso hacerse persona. Entonces, cuando nosotros estudiamos Kabbalah, Dios se hace persona en algún aspecto de nosotros. Entonces, si hubiésemos 20 estudiantes de Kabbalah cristiana, cada uno de nosotros podría materializar un aspecto divino o varios aspectos divinos, porque Jesús es un Dios persona. Entonces, cuando nos acercamos a la Kabbalah a través de Jesús, manifiesta algunas formas espirituales divinas en nosotros. Hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. Yo creo que primero Dios, la próxima semana vamos a continuar con Tiferet. Necesitamos seguir profundizando en Tiferet para que entendamos bien el centro del árbol y que entiendan, quiero que entiendan también el centro de la Kabbalah que estamos estudiando y por qué a veces las clases son tan amorosas o a veces las clases son tan... porque está emanando la energía de Jesús en nosotros. Así que amigos, pues muchas gracias por participar. Les deseo lo mejor. Nos vemos en un momentito en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho. Dios les bendiga a todos.